Juan capítulo 11, vamos a leer desde del verso 1 al verso 16. Juan capítulo 11 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Oremos, hermanos. Amado Padre, estamos frente a tu palabra, Señor, la cual es santa, es pura, Señor, y es vida. Te pedimos, Señor, que nos habilites a cada uno de nosotros para poderla recibir con gozo, Señor, para que sea verdaderamente un alimento nutriente para cada uno de los que estamos aquí. Señor, para que nos haga conocerte más y que nos haga también conocernos más a nosotros mismos, Señor, de cuál es nuestra condición delante de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que cada uno de los que estamos aquí podamos, al terminar, salir verdaderamente fortalecidos. Ayuda al predicador, Señor, a exponer tu palabra con fidelidad, Señor. Dale de nuevo, Señor, y quita todo temor de él, Señor, para hablar tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. El tema de estos versos es la muerte y la resurrección de Lázaro. El milagro que hoy vamos a estudiar y por los próximos 2 domingos nos habla acerca de la muerte. Nos habla acerca de cómo Jesús tiene poder sobre la muerte y que solo Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Este es el último milagro que se narra en este Evangelio de Juan. Ocurre tan solo unas semanas antes de la propia muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. 40 versículos son utilizados para detallarnos esta señal. Esta señal, la resurrección de Lázaro, ocurre dentro del ámbito de una familia a la cual Jesús amaba. Quizás una de las cosas más preciosas, más valiosas de esta vida es contar con una casa, es contar con un hogar. La Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo no tenía un hogar propio. No tenía, dice la Escritura, dónde recostar su cabeza. Sin embargo, vemos que en esta casa de Betania, en esta familia de Betania, Jesús había encontrado un verdadero hogar para él. Esa casa donde habitaba Marta, María y Lázaro fue para Jesús ese hogar propio. Ahí Jesús podía encontrar el descanso de las tensiones de la vida y del ministerio. Hermanos, tener un hogar como este que narramos, un lugar donde uno pueda llegar a cualquier hora del día y encontrar verdadero descanso, un lugar donde encontrar comprensión, un lugar donde uno no se va a preocupar porque le estén malentendiendo, ¿verdad? O que le estén juzgando, es muy valioso.
un lugar donde encontrar verdadera paz, un lugar donde encontrar verdadero amor. Esta familia de Betania era el hogar de Jesús. Ahí vivía Lázaro, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda. Este hombre, Lázaro, a quien amaba a Jesús, enfermó, dice el texto, y su condición no mejoró. Enfermó, empeoró y murió. Jesús, cuando esto ocurrió, se encontraba lejos de Betania. Jesús estaba en Perea, a kilómetros de distancia, mientras Lázaro se encontraba en su casa, ahí en Betania, empeorando. Bien, como Jesús estaba lejos, el verso 3 nos dice que las hermanas de Lázaro envían notificarle a Jesús cuál era su situación. Y fíjese cómo dice, cuál es el mensaje que le envían a Jesús. Ellas se dedican a enviarle tan solo estas cortas palabras. Le dicen, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Ese es el único mensaje que le envían. Su hermano está muriendo y el mensaje que le envían a Jesús es, Señor, el que amas está enfermo. Nosotros podemos imaginar, ver empeorar la enfermedad de Lázaro. Podemos imaginar cómo las hermanas de Lázaro estaban angustiadas y constantemente pensando, ojalá que Jesús, nuestro amigo, quien nos ama, estuviese aquí. Ojalá que cuando esto nos ocurrió, Jesús hubiese estado aquí y no tan lejos como ahora se encuentra. Que nuestro amigo, quien sabemos y cuya fama ya corre por todas estas tierras, es el gran sanador. Ojalá que Jesús estuviese aquí. Ellas estaban seguras que con Jesús presente en ese hogar, Lázaro no moriría. El mensaje, hermanos, que ellas envían al Señor nos ilustra la confianza y la relación que ellos tenían con Jesús. Si se da cuenta, no incluyen en su mensaje la petición de que Jesús viniera. Ellas no mandan a decirle, Jesús, ven. No le dicen claramente, Jesús, queremos que vengas pronto. Simplemente se limitan a decirle estas palabras. Señor, el que amas está enfermo. Seguro que ellas creían que tan solo con hacerle saber que Lázaro estaba en necesidad era suficiente para que él viniera en su ayuda. Bastaría para que Jesús viniera. El teólogo Agustín de Hipona se dio cuenta de este detalle y dijo, eso no era necesario. No era necesario pedirle que viniera, porque no es posible amar a una persona y abandonarla en medio de la necesidad. Después de todo, hermano, nosotros estamos viendo el contexto de estos versos. Como vimos la semana pasada, Jesús acaba de anunciar, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor no dejaría a una de sus ovejas que ama en abandono. Si es el buen pastor, Él sabrá cómo ayudar a sus ovejas. Estas ovejas de Cristo que se encuentran allí en Betania, esta familia, sabía que Jesús tenía un corazón amoroso para ellos. Sabían que en el corazón de Jesús había un afecto especial para ellos y para su hermano Lázaro. Quizás Jesús se los había ya demostrado en otras ocasiones. O quizás quizás esta confianza que esta familia tenía en Jesús era porque Jesús mismo, con sus propias palabras, ya les había dicho cuánto les amaba. Así es que ellos se limitan solamente a informarle a Jesús de la necesidad y le mandan decir, Señor, al que amas, Lázaro, está enfermo. Pero vaya al verso 4 y aquí tenemos una respuesta muy extraña. Oyéndolo Jesús, oyendo el mensaje, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto suena muy poco afectuoso, ¿verdad? Estas no son las palabras que uno quiere escuchar cuando se encuentra en verdadera necesidad. Uno no quiere escuchar que lo que le está pasando es para la gloria de Dios. Uno no quiere escuchar esa respuesta. Uno quisiera escuchar, sí, ya voy a resolver tu situación.
suenan muy poco afectuosas. No es la respuesta que quizás muchos hubiésemos deseado escuchar. La pregunta es, hermanos, ¿cómo puede Dios recibir la gloria con la enfermedad? ¿Cómo es que Dios puede recibir gloria con el sufrimiento de los que ama? Déjeme decirle primero, hermanos, que nada de lo que pasa en el creyente tendrá como fin último la muerte. Esto es lo que Jesús acaba de decir. Esta enfermedad no es para muerte. Esto no significa que el cristiano no va a enfermar, que no va a morir. Jesús no dijo que Lázaro no moriría. Lázaro, de hecho, murió. Lo que sí estaba diciendo Jesús es que la muerte no será el resultado final de esa enfermedad. La culminación, el final, será ¿cuál? La gloria de Dios. Será la manifestación del poder de Dios. Será la manifestación del amor y de la sabiduría de Dios. Jesús sabía que Lázaro moriría y que Él lo resucitaría. De la misma manera, hermanos, que Jesús hoy sabe de cada aflicción, de cada dolor, de cada sufrimiento que usted tiene en su corazón. Jesús conoce perfectamente cada tristeza y angustia que tiene cada una de sus ovejas. Pero quiero decirle que nada de lo que usted esté pasando será el fin último. Nada de eso será su fin último. No será la muerte el fin último. El Catecismo Menor de Westminster inicia con la pregunta más fundamental quizás de las doctrinas cristianas. Esto enseñamos a nuestros niños. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es una pregunta que usted debería de saber responder. ¿Para qué fue creado? ¿Para qué existe? ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre? La Escritura nos dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí, hermanos, cuando leemos esto, si somos objetivos, uno dice inmediatamente, ¿por qué? Fíjese, en el verso 5 dice que Jesús los amaba, pero en el verso 6 dice que se quedó 2 días más. ¿Existirá alguna relación entre el amor de Dios y lo que Él está haciendo? Esperando, no acudiendo, no yendo al rescate. ¿Qué relación existe entre el sufrimiento de Lázaro y de esa familia y el amor que Dios tiene para con ellos? La pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Que no amaba Jesús a estas ovejas? Aquí tenemos, hermanos, 2 cosas. Una demora cruel o un bienestar espiritual. Los caminos del Señor son misteriosos. Los caminos del Señor a veces son muy extraños, difíciles de comprender. Tenemos que reconocer, hermanos, que si Jesús es el buen pastor, entonces nosotros somos las ovejas. Y las ovejas no son animales muy inteligentes, ¿verdad? No son muy inteligentes que digamos esos animalitos. Así es que, hermanos, a las ovejas les toca confiar en su pastor. Les toca confiar en Él, que Él las llevará por los caminos que Él desea, sabiendo que al cruzar por esos caminos, al final del camino, cada una de ellas saldrá realmente fortalecida. Cuanto más se fortalecen las ovejas, más se incrementa la gloria de Dios. ¿Qué sería, hermanos, más efectivo para la gloria de Dios? ¿Sanar un enfermo o resucitar un muerto? ¿Qué sería más efectivo? ¿Qué daría más gloria a Dios? Jesús ya había sanado muchos enfermos.
o resucitar a un muerto. ¿Cuál es el fin último del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, para siempre. La resurrección de Lázaro entonces cumple los dos propósitos que Jesús dijo. La resurrección de Lázaro daría la gloria al Padre y daría la gloria al Hijo. Así es que, hermanos, Jesús, como dice el texto, no fue a Judea, no fue a Betania, hasta que Lázaro tuviera 4 días de muerto. Hasta que no hubiera lugar a dudas del milagro que Él haría, y que después de resucitar a Lázaro de entre los muertos, después de esa señal que sería mucho mayor que una sanidad, las personas, los hombres glorificaran a Dios. Así es que lo que parece una demora cruel, hermanos, fue una preocupación tierna y amorosa para fortalecer la fe de sus verdaderos discípulos y presentar gloria y honra al Padre. Así es que hay una armonía perfecta entre la gloria de Dios y el bienestar espiritual de los que son suyos, entendiendo que muchas veces Dios usa el dolor. Muchas veces Dios hace pasar por momentos de dolor. Quisiera que hiciéramos un paréntesis y reflexionáramos cómo podemos aplicar esto en nuestra vida. Lo que podemos, hermanos, quizás aprender hasta aquí es que Dios no actúa de acuerdo a la necesidad. Hay mucha necesidad, pero Dios no actúa de acuerdo a la necesidad. Eso es evidente. Y tampoco Dios actúa por la imposición de nadie. Ellos le mandan decir, y Jesús no fue porque le mandaran decir. Había una necesidad. Aun cuando hay necesidad, este Evangelio de Juan nos ha mostrado la soberanía de Dios y a Jesús como Dios, tomando Él siempre la iniciativa y no por caprichos, peticiones o necesidades. ¿Recuerdan el primer milagro de Jesús? ¿Cómo lo narró Juan? Había una boda, se acabó el vino, hay una necesidad, se crea la necesidad, y viene la madre de Jesús y le dice, Jesús, no hay vino. ¿Qué le estaba diciendo? No se lo dijo claramente, pero había ahí una manifestación de Jesús, haz algo, haz algo. Y nosotros vemos la respuesta de Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Sí, sé que hay una necesidad, pero vienes aquí a que yo haga conforme tú quieres. Déjame resolverlo a mi manera. Jesús hace lo que debe de hacer, pero no por imposición de nadie, ni por las circunstancias. En el capítulo 7 recordamos apenas que acabamos de hablar de esto, cómo los hermanos de Jesús llegan y le dicen, Jesús, sube a Jerusalén, sube ahora mismo a las fiestas a Jerusalén. Al principio vemos que Jesús se rehúsa a ir y rechaza esta exhortación de sus hermanos a ir a Jerusalén. Pero luego, ¿qué pasa? Luego sube. Luego sube. ¿Cuándo? Cuando Él lo decide. Cuando Él de su propia voluntad lo decide. Este es el Jesús bíblico. Este es el Jesús que las Escrituras nos muestran. Aquel que hace las cosas no obligado por nada. El que hace las cosas cuando Él lo decide y en su momento. Aquí quisiera hacer una advertencia para todos nosotros. Muchas veces nosotros quisiéramos que Dios actúe de cierta manera, de cierta forma, que Dios actúe cuando nosotros querramos. Y eso no es correcto. Aprenda, hermanos, los que son de Cristo, han de aprender a confiar en Dios. Han de aprender a dejar a Dios intervenir cuando Él quiera y como Él quiera. Recuerde siempre que Él le ama. Recuerde siempre que Él verdaderamente le ama, y dice la Escritura, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas incluyen momentos como los que estaba pasando esta familia en Betania.
Dios usaría eso para la gloria de Dios. Bástele entonces al cristiano, bástele entonces a las ovejas de Cristo presentar sus peticiones, presentar sus necesidades delante del buen pastor y esperar y confiar en Él, que el buen pastor sabrá cómo actuar mejor a favor de nosotros y para la gloria de Dios. En el verso 7 continuamos con nuestro texto. Dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Ya habían pasado 2 días, Lázaro tenía 2 días de muerto, y Jesús dice: vamos otra vez a Judea. ¿Se fija cómo los discípulos se sorprenden de esto? Ellos están diciéndole a Jesús: ¿por qué vamos a ir? ¿Por qué vamos a ir para allá? Lázaro de seguro ya se recuperó. Tú has dicho que esa enfermedad, cuando vinieron a avisarte, tú dijiste que esa enfermedad no sería para muerte. Lázaro no va a morir, tú lo dijiste, así lo entendieron ellos. ¿Para qué vamos? ¿Para qué vamos para allá si seguro ya está sano? La última vez que estuvieron allí, recuerda Jesús, ahí procuraron matarte, procuraron apedrearte. De hecho, si no hubiésemos salido a tiempo, hubieses muerto. Regresar entonces a Betania, Judea, sería la forma más segura de morir. Ellos no entendían aún que le era necesario a Jesús padecer y morir de mano de los judíos. Respondió Jesús y les dice a estos sus discípulos, a estas ovejas torpes, porque así somos, así somos, no entendemos a la primera. Y fíjese cómo le responde Jesús. ¿No tiene el día 12 horas en el siguiente verso 9? Jesús usa una metáfora de nuevo, como es su costumbre enseñar, usando una metáfora, y le dice: ¿no tiene el día 12 horas? Esta metáfora tiene un significado profundo que pudiésemos sacar muchísimas enseñanzas, pero yo solamente quisiera hablar de algunas cosas para fines de este texto. Lo primero que podemos entender acerca de la respuesta que Jesús les da, el día no tiene 12 horas, es que un día no puede terminar antes de tiempo. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, el día tiene tan solo 12 horas. 12 horas que transcurren, no importa lo que suceda. La duración del día es fija y nada de lo que acontezca lo acortará o lo alargará. Aquí podemos entender que esta metáfora nos habla acerca de que todos los hombres tienen un tiempo ya determinado, fijo, que no podemos ni alargar ni acortar. Cada persona tiene su día. Si el día tiene 12 horas, también podemos aprender que hay tiempo suficiente para todos los hombres. Hay un tiempo suficiente para lo que tienen que hacer. El Señor les dice, el día tiene 12 horas. La vida de Jesús no era la excepción. Él se hizo hombre y como todo hombre se había designado por decreto eterno un día para nacer y un día para morir. Pero aunque haya 12 horas en el día, también podemos, hermanos, reflexionar que ese día tan solo tiene 12 horas. No lo podemos prolongar. Por tanto, no hay que perder el tiempo. Jesús les estaba diciendo, vamos a Betania. Yo no puedo alargar mi vida, no la puedo acortar. Ninguno de ustedes lo puede hacer. Así es que tengo un trabajo. Hay que hacerlo. No hay que perder el tiempo porque hay un tiempo determinado para lo que se tiene que hacer. Hay bastante tiempo, pero no demasiado tiempo. Así es que la Escritura, recuerda, nos exhorta y nos dice que nosotros tenemos que redimir el tiempo, hacer buen uso del tiempo. Y por supuesto nuestro Señor Jesús lo hizo a la perfección. Dice el verso, el que anda de día, le dice Jesús a ellos, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Lo que Jesús les está diciendo, hermanos, es que una persona tiene que terminar sus labores durante el día. ¿Verdad? Todos nosotros entendemos eso.
Hay una hora para terminar todo lo que tenemos que hacer, porque al llegar la noche no se puede seguir trabajando. La noche se hizo para descansar. Lo que Jesús les está diciendo es lo que nosotros podemos considerar también. No es el deseo de todos nosotros llegar al final del día con las labores terminadas, poder llegar a la cama y no tener pendientes para el día de mañana. El estrés y las prisas de la vida, hermanos, es porque acumulamos pendientes, trabajos inconclusos. Jesús, por supuesto, no pecaría en esto. Jesús redimiría su tiempo haciendo la obra que tenía que hacer, yendo a Betania a hacer lo que Él tenía que hacer. Todos, hermanos, deberíamos usar bien el tiempo del que disponemos. Todos los hombres deberían usar el tiempo que tienen, porque está establecido que un día morirán. Un día morirán y en el sepulcro no hay más trabajo, no hay más que hacer. No deberían desperdiciarlos en cosas inútiles, por muy agradables que nos parezcan. Nunca deberíamos quedar en deuda con el tiempo al final del día. El hombre que no tiene a Cristo nunca debería desaprovechar esta vida para ponerse a cuentas con Dios. Jesús, como el buen administrador del tiempo, sabía que tenía un tiempo para realizar su ministerio terrenal. Ese tiempo no le podía alargar, ni aun siendo más cautelosos. Los discípulos querían ser cautelosos y decirle, vamos allá donde procuran matarte. ¿Ustedes quieren ser cautelosos? Yo no puedo alargar mi tiempo siendo más cauteloso. Tampoco lo pueden acortar sus enemigos. Por más complot que se hacían contra Jesús, una y otra vez hemos visto hasta aquí, hasta estos versos, cómo podía Jesús entrar a la boca del lobo, al templo, exhortarlos y decirles todo lo que están haciendo mal, predicar en su cara, señalarles sus faltas y hablarles de una manera tan fuerte a todos esos hombres que tenían autoridad y salir de ese lugar ileso. No podían acortar el tiempo de Jesús. El tiempo para su obra estaba fijado en el decreto eterno de Dios Padre. Las rebeliones de sus enemigos, todos los complots que se levantaron en contra de Jesús, todos esos planes, escuche, también eran los planes de Jesús. Todos esos planes que se levantaron en contra de Él, también eran los planes de Jesús. Esta sabiduría es demasiado alta para nosotros. Yo cuando pensaba en este verso, yo dije, Señor, esto es demasiado para mí. ¿Cómo entender estas cosas, Señor? ¿Qué tan alta es tu sabiduría? Aún los planes de tus enemigos eran tus planes. Por supuesto, esta es una sabiduría demasiado elevada para las ovejas, ¿verdad? Si nosotros viviésemos a la luz de estas verdades, cuánta paz y ánimos renovados tendríamos el día de hoy. Si entendiésemos que cada cosa que sucede en nuestra vida está plenamente determinada y controlada por nuestro buen pastor. ¿Cuánta paz, hermanos, tendría usted y nosotros? Verso 9. Fíjese, porque si andamos a la luz del día, dice el texto, no tropezaremos. El que anda a la luz de esta verdad, el que anda a la luz de la verdad de Dios, al que anda a la luz de este conocimiento, dice que no tropieza, no tropieza, no se cae, no flaquea, no mengua, porque la luz del día alumbra sobre de él. Pero dice en el verso 10, pero el que es ajeno, podemos parafrasearlo, el que es ajeno a estas verdades, el que es ajeno a este entendimiento y ve las cosas que suceden en su vida,
No entiende por qué suceden las cosas. Se enoja contra Dios, se aira contra Dios, se enoja con sus semejantes. Y peca, y llena su corazón de odio, de resentimiento. Por supuesto llega la angustia y ese hombre no tiene paz. Está en tinieblas. Quien no conoce estas verdades, quien no conoce a este Dios soberano, que tiene cuidado de nosotros, no puede tener verdadera felicidad. El que es ajeno a estas verdades está en tinieblas, sin paz, sin seguridad, con temores y ansiedades. El que anda de noche, dice el texto del verso 10, tropieza porque no hay luz en él. El hombre sin Dios, el hombre sin esta sabiduría, tropieza en medio de las tinieblas. Verso 11 dice, dicho esto, les dijo después. Parece que ustedes no han entendido, se los voy a decir más claramente. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Qué sucedió? Vamos para allá, vamos a Betania. Lázaro murió. Y usted puede decir, ¿qué? ¿Por qué? Murió como acontece a todos los hombres. La Biblia dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos los hombres mueren. Los hijos de Dios también enferman y mueren. Lázaro murió. Aquel hombre el cual amaba a Jesús murió. Los amigos de Jesús también enferman y mueren. Los amigos de Cristo mueren, pero ellos no son echados en el olvido. Ellos, las ovejas de Cristo, no serán echados en el olvido. Es por eso que Jesús, aunque sabía que Lázaro dormía, había muerto, Jesús dice, vayamos a Él. Vayamos a Él. Todos mueren, pero unos serán echados en el olvido. Pero otros vendrán al encuentro con Cristo. No serán echados en el olvido. Ellos tienen, los hijos de Dios, los que creen en Cristo, los que aman a Cristo, los que son amados por Cristo, ellos tienen la promesa de la resurrección. Ellos tienen la seguridad de su encuentro con Cristo. Ellos tienen la seguridad que se verán con el Señor. Por eso Lázaro, aunque estaba muerto, Cristo iba a ¿qué? Iba a su encuentro. La muerte, por otra parte, quiero decirles que no es un estado intermedio. Las palabras de Jesús fueron, Lázaro duerme. Las palabras que Jesús usó fueron estas, Él duerme. Pero la muerte, esto no significa que la muerte es un estado intermedio, que es un tiempo de reposo inconsciente. La palabra que usa Jesús aquí, dormir, es tan solo una de las muchas formas en que se describe a la muerte en la Escritura. El Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En Juan capítulo 14, verso 12, describe a la muerte como el lugar donde hay muchas moradas. En Filipenses 1, 21 al 23 se nos dice acerca de la muerte que la muerte es una ganancia. Se nos dice que la muerte es un bendito partir. Se habla de la muerte como estar con Cristo. Se habla de la muerte como algo muchísimo mejor a esta vida. En 2 Corintios 5, 8 se nos dice que la muerte es estar presentes en el Señor. Dormidos, dice Jesús. Sí, dormidos a este mundo. Dormidos a esta realidad, pero despiertos para su propio mundo. La Escritura dice vivos para con Dios. La Escritura dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Así es que el que muere no pasa a un estado inconsciente. No, están despiertos. Sus ojos se cierran en este mundo, pero se abren a otra realidad espiritual. Después de la muerte, algunos estarán tan despiertos como el hombre rico de Lázaro 16, que dice el texto, en el Hades abrió sus ojos estando en tormentos. No existe un estado intermedio. No existe un estado de inconsciencia. Abrirán sus ojos como este hombre rico estando en tormentos, o otros
Después de la muerte, de cerrar sus ojos a este mundo, estarán tan despiertos como Lázaro, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Otros estarán tan despiertos como el ladrón arrepentido que estaba junto a la cruz de Cristo, el cual al cerrar sus ojos a esta vida, ese mismo día abrió sus ojos en el paraíso. No hay un estado intermedio. Estaremos tan despiertos como los que describe Apocalipsis 7, como todos esos santos que están delante del trono de Dios y que les sirven, dice, de día y de noche. Muchos interpretan la muerte como un sueño, de una manera literal. Estas palabras de Jesús que acaba de decir, de una manera literal. Después de todo, como les digo, las ovejas son algo torpes. Los mismos discípulos de Jesús lo entendieron de una manera literal. Fíjese en el verso 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, va a sanar. Señor, si Lázaro está durmiendo, ese es un buen síntoma. Se está recuperando. ¿Para qué vamos a un lugar tan peligroso? Si él está bien. Pero en el verso 13 Jesús les aclara, dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar el sueño. El sueño produciría ese efecto sanador en Lázaro. Entonces ellos miraban: ¿para qué vamos? ¿Para qué vamos? Bueno, aquí está ahora el paciente pastor para aclarar las cosas. Verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Señores, Lázaro murió. Murió, está frío, estiró la pata. Ya está más helado que nada, ya tiene 2 días de muerto. Nos faltan 2 días de camino, tendrá 4 cuando lleguemos. Está muerto, está muerto. Y me alegro de vosotros, dice en el verso 15, de no haber estado ahí para que creáis. Jesús se alegraba porque le daba una oportunidad para demostrar de una manera sorprendente lo que Él puede hacer. Todas las crisis deberían de ser para nosotros un motivo de gozo. ¿Escuchó usted bien? La enfermedad para el creyente debiera ser para el creyente un motivo de gozo. Yo lo sé, es contrario a los pensamientos, a las filosofías de este mundo. Yo lo sé. Pero la mente de Cristo es la mente que se goza. Aún porque puede usar el dolor como una fuente de gozo y de dar gloria a Dios. Dice el Señor en el verso 15, Lázaro murió, les dijo en el 14, ahora les dice, vamos a él. Esto no lo querían escuchar ellos. Ellos no querían escuchar ellos. Los discípulos estaban, ya sé por dónde va Jesús, quiere que vayamos allá, pero que no lo diga así. Vamos a Betania. Pónganse de pie y vayamos a él. Todos sabían que ir a Judea era peligroso, como les he dicho, y que sería una muerte segura. Ellos estaban seguros que ahí le esperaba la muerte a Jesús. Ahí se encontraban los enemigos de Jesús que procuraban matarlo. Ahí estaban aquellos que apenas en el último discurso de Jesús lo iban a apedrear. Apenas salieron a tiempo para que no fuese apedreado. Estaban temerosos y seguros en sus corazones se resistían a ir a ese lugar porque era peligro. Pero un hombre, hermanos, uno de ellos, un hombre quien usted menos lo imaginaba, quien uno menos se lo hubiese esperado, de esos 12 hubiese sido el último que yo hubiese considerado que se iba a poner de pie e iba a alzar la voz e iba a decir lo siguiente: Tomás. Tomás se levanta y se escucha la voz de Tomás diciendo, vamos también nosotros para que muramos con él. Yo sé que esto suena extraño, pero lo que Tomás está diciendo aquí no es una pregunta. Él no está preguntando, vamos también nosotros para que muramos con él. No, no es una pregunta que denotaría incredulidad. Tampoco es un sarcasmo. Vamos nosotros también para que muramos por él. No, no.
Es una declaración valerosa, afectiva para su Señor. Vamos, si Cristo, si nuestro Señor tiene que ir a ese lugar, a donde están sus verdugos, y morir, si Él tiene que ir a ese lugar, donde está el que ama, y ahí recibir la muerte, señores, dice, y les dijo a sus condiscípulos, les dijo a los otros 11, Tomás, levantémonos y vamos y muramos también con Él. Yo cuando leí esto dije, yo realmente estoy sorprendido. Estoy sorprendido. Tomás fue un discípulo que se caracterizó por el desaliento. Pero también nos damos cuenta que era un discípulo muy devoto de Cristo. Tomás es un discípulo que se asemeja a muchos de nosotros. Es el que siempre tiene miedo de perder a su amado Maestro. Es el que siempre tiene miedo de que le ocurra algo malo. Es el que siempre espera el mal. Tomás se parece a mí. Es quien no puede creer cuando algo bueno le ocurre. Cuando Tomás escucha la voz de Jesús diciendo, vamos al lugar donde están mis enemigos, él se levanta y alza la voz diciendo lo que dijo, no pensando primero en Lázaro, no pensando tampoco primero en él piensa primero en Jesús. Y entonces se levanta y le dice a los demás, amigos, hermanos, no hay que permitir que Cristo muera solo. Seguir a Cristo significa peligro. Seguir a Cristo no significa bienestar terrenal. Es un camino difícil. Es un camino donde hay adversarios y tensiones tan fuertes que tiene que enfrentar. Betania significaba para Cristo la muerte. El camino que Jesús debería caminar significaba la muerte. Pero el verdadero discípulo se levanta y dice, yo quiero caminar con Él. Yo quiero hacerles un llamado a cada uno de ustedes. Como un hombre débil que soy, como un hombre que tan necesitado de la gracia de Dios, alzar la voz como la alzó Tomás y decirles, hermanos, sigamos a Cristo. Hermanos, no hay otro lugar a donde ir. Sigamos a Cristo. Y si hay que enfrentar la muerte, enfrentémosla. Pero como un hombre, se los quiero decir, como un hombre tan débil como lo era Tomás, cuyas declaraciones, cuyas intenciones eran más altas que sus acciones. Porque muchas veces yo le he dicho al Señor cosas como las que le dijo Tomás. Te voy a ser tan fiel, Señor, no quiero fallarte, te voy a seguir. Pero Tomás, tan solo unos días después, cuando vienen a apresar a su maestro, sale huyendo entre el huerto de Getsemaní, ahí donde vienen a apresar a Jesús, sale huyendo entre las ramas de aceitunas y se esconde como un cobarde. Como Pedro, cuyas palabras e intenciones eran más altas que sus acciones. Señor, vas a morir, esto nunca te acontezca, yo moriré por ti, Señor. ¿Me vas a negar? ¿Me vas a negar? Quiero hacerles un llamado como un hombre necesitado también de la gracia de Dios para poder seguir en este camino. Y que cada uno de ustedes y de nosotros podamos seguir adelante, reflexionando, siguiendo al buen pastor, a donde Él nos haga pasar. Decía el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué? Que tú tienes una mesa preparada para mí. Va a haber un día, Señor, porque aunque pase por la muerte, tú después de la muerte tienes una mesa preparada para mí en tu presencia. Ahí, Señor, donde vas a hacer justicia y mis enemigos van a estar delante de mí, allá. Y yo en tu presencia. Necesitamos de su gracia para esto. Necesitamos de su gracia para seguir a Jesús. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta palabra.